Muy buenas noches, estimados estudiantes. En nuestra última clase, nosotros hemos ingresado al estudio del testamento cerrado, ¿no? De hecho, hemos tenido una actividad destinada a la elaboración de este tipo de testamento. Entonces, nosotros, recordando aquellos conceptos, decíamos que el testamento es un acto de declaración de última voluntad, que tiene un carácter patrimonial y también puede referirse a otras cuestiones, caracterizándose por ser solemne, revocable, unilateral, personal y también con efectos mortis causa. Cada una de estas características las hemos estudiado paulatinamente en nuestro avance y hemos aclarado que el testamento hasta el momento de la apertura de la sucesión puede ser modificado en cualquier momento. Pero nosotros decíamos que el testamento, según las formalidades que deban cumplirse, puede ser de diferentes formas o puede realizarse de diferentes formas que la ley permite. En ese entendido, podemos distinguir en nuestro ordenamiento jurídico testamentos solemnes y testamentos especiales. Decíamos nosotros que los testamentos solemnes son aquellos cuya validez depende de que se hayan cumplido las disposiciones de la ley al momento de su otorgamiento, y estos a su vez pueden ser de dos tipos, abiertos y cerrados. Manifestábamos también de manera preliminar, debido a que vamos a avanzar también esta forma de testamentos, que los testamentos especiales son otorgados en circunstancias determinadas, en circunstancias especiales que también son determinadas por ley, en las que no es posible hacer testamentos solemnes y bueno, solo puede hacerse en las circunstancias o situaciones que la ley establece. Entonces, estimados estudiantes, nosotros realizando esta clasificación, realizando estas aclaraciones, manifestábamos que los testamentos solemnes, a diferencia de los testamentos especiales, tienen más formalidades que los segundos, ¿no? Y además manifestábamos al momento de establecer algunas diferencias que los testamentos solemnes están sujetos a caducidad, ¿no? Y es que las circunstancias que la ley determina no van a estar siempre vigentes, ¿no? Las situaciones de riesgo, las situaciones especiales en las cuales no se puedan cumplir con las formalidades, no van a, eh, no van a ser constantes. Uno no siempre va a estar en una aeronave, uno no siempre va a estar en una situación de, de epidemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas situaciones en algún punto terminan, por lo cual, concluida esta situación, puede, bueno, va a caducar el derecho, ¿no? Va a caducar el derecho, por tanto, ese testamento ya no va a tener validez. Y la persona que ha testado y ha realizado, ha sido autor de un testamento especial, tendrá que acudir ante un notario de fe pública o podrá realizar esas formas de testamentos solemnes que, bueno, hemos empezado a estudiar, ¿verdad? Los testamentos solemnes entonces pueden ser abiertos o cerrados. Nosotros ya hemos visto que el testamento cerrado, también denominado secreto por algunos autores, es, es aquel que puede ser escrito por el puño y letra del testador y que se realiza también ante tres testigos, ¿verdad? Este es otorgado ante una autoridad notarial, es decir, ante el notario de fe pública, quien va a labrar un acta, ¿no? Un acta, y que el momento de entregarse debe cumplir con ciertas formalidades que nosotros hemos estudiado en clase sincrónica. Nosotros manifestábamos entonces que las consideraciones que deben tomarse en cuenta el momento de realizar este testamento son las siguientes. En primer lugar, perdón, debe intervenir un notario de fe pública, es decir, esa autoridad en el ejercicio de sus funciones, pues esta persona, este servidor público,
es el que va a realizar el acta en el que detalle que la entrega del sobre cerrado ha sido realizada de manos del propio testador y que el testador ha declarado expresamente que su testamento se encuentra en este sobre cerrado. Además, manifestábamos que deben concurrir testigos, tienen que ser 3 personas vecinas, que firman la cubierta junto al testador. Entonces, otro de los requisitos, otra de las formalidades que debe cumplirse en este tipo de testamento es que se firme la cubierta del testamento cerrado, ¿no? Cuando uno no puede firmar, decíamos, otro puede hacerlo por él o por el testador incluso, ¿no? El testamento, el testamento cerrado tiene que contener las declaraciones del testador, ¿no? Y el testador, el momento de entregar debe manifestar al notario que así lo ha hecho. También tiene que tener la firma y rúbrica del testador. Cuando el testamento es realizado en máquina o escrito por una persona de la confianza del testador, el mismo debe ser rubricado en cada una de sus hojas. No debemos olvidar aquello. También tienen que firmar los testigos y el notario, pero ellos no van a firmar el interior, es decir, el contenido del testamento, sino el acta de entrega, ¿no? Debe mencionarse la fecha. La fecha, como decíamos, no es un requisito sine qua non, pues quien va a dar fecha, va a dar fe del momento de la entrega del testamento es justamente el notario de fe pública. La entrega del testamento es personal, ¿no? Hemos dicho que esto busca resguardar que la voluntad del testador sea aquella que está contenida en el testamento. Entonces, si otra persona realiza la entrega al notario, existe la posibilidad de que ese testamento en realidad no contenga las disposiciones que el testador en realidad hubiese deseado, ¿no? No se manifieste de esa manera la voluntad del testador. Si no se entregara este testamento al notario, el mismo no surte ningún efecto, puesto que el testamento cerrado debe cumplir con todas estas formalidades que hemos revisado. Este testamento también tiene que tener un sobre o cubierta que se cierra, nosotros decíamos, con lacre, ¿no? Debe sellarse y debe lacrarse, como habíamos manifestado. El testador puede retirar en cualquier instante de manos del notario su testamento cerrado y puede otorgarlo a otro depositario haciendo constar este aspecto en el acta. Habíamos manifestado que el testamento cerrado tiene ciertas ventajas, como el hecho de que se mantiene en reserva la voluntad del testador. De esta manera, evita recriminaciones de aquellos legatarios o herederos que puedan llegar a recibir menos, ¿no? Siempre con los límites que nosotros hemos manifestado, ¿no? Los límites de la legítima. El testamento, estimados estudiantes, el testamento cerrado, evita también el apuro de los favorecidos, ¿no? El apuro por el fallecimiento del testador. Tiene además entre sus desventajas que el hecho de que el testador pueda incurrir en defectos técnicos, ¿no? Ya que no está asistido de una persona conocedora de las disposiciones legales, el testador puede realizar disposiciones patrimoniales que sean contrarias a la ley. Por otro lado, el testador, al realizar por su cuenta el testamento, también puede incurrir en impropiedades del lenguaje que desemboquen en una interpretación que lleve al intérprete a establecer contenidos que en realidad no eran los que el testador quería, ¿no? El testamento cerrado, estimados estudiantes, puede hacerse por cualquier persona, ¿no? La capacidad para testar es la regla, la incapacidad es la excepción. El artículo 1118 del Código Civil establece que toda persona que reside en el territorio boliviano puede testar.
Para hacer un testamento cerrado tienen que cumplirse con ciertas aptitudes del causante. Hay impedimento para otorgar en este tipo de testamentos en el caso de los analfabetos, ¿no? Pues los mismos no van a poder constar que en ese sobre cerrado efectivamente están las palabras que hubiesen manifestado, ¿no? Ya que los mismos no pueden leer y tampoco pueden escribir, ¿no? En segundo lugar, quienes no pueden testar son los ciegos, ¿no? La ceguera imposibilitará verificar si el sobre o la cubierta que contiene el testamento es el que contiene su última voluntad. Los mudos o sordomudos pueden hacer un testamento cerrado, firmando y escribiendo el contenido del mismo, pero en caso de ser analfabetos, tampoco podrán realizar este testamento. Ahora sí, después de realizar una pequeña retroalimentación de lo avanzado en nuestra anterior clase, podemos ingresar al estudio del testamento abierto. Y es muy importante que tomemos en cuenta cuáles son los contenidos que, o mejor dicho, cuáles son los requisitos que debe cumplir este tipo de testamento, ya que, ya que tenemos un trabajo pendiente respecto a esto y también será útil para, para la práctica en su momento. Pese a que, como habíamos dicho, en nuestra cultura jurídica prevalece la sucesión legal en la mayoría de los casos. El testamento abierto se lo hace mediante un acto público, ante notario y testigos o solamente ante estos, según lo previsto por el artículo 1131 del Código Civil. Entonces, podemos evidenciar que hay dos formas de realizar testamentos abiertos. Una simplemente ante el notario y otra ante el notario, mejor dicho, una solamente ante testigos y otra ante el notario y los testigos. Eso lo vamos a analizar en un instante más. Este testamento también se denomina notarialo público. El artículo 1131 del Código Civil, que ya habíamos manifestado o ya habíamos citado, refiere textualmente lo siguiente. El testamento abierto se hace por escrito o de palabra ante notario y testigos o solo ante estos, manifestando el otorgante su última voluntad en presencia de las personas que autorizan el acto, quienes quedan así informados de la voluntad del testador. Al contrario de lo que sucede con el testamento cerrado, que es secreto, el contenido del testamento abierto puede ser conocido por todos desde el momento de su otorgamiento. Ese es un aspecto entonces que tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Entonces se caracteriza por ser público. Entre los antecedentes históricos de esta forma de testamento, nosotros tenemos que manifestar que esta forma de testamento constituye la primera clase de testamento que se ha conocido. En Roma, en un principio, había dos clases de testamentos, el testamentum collatis comitis, que se realizaba ante los comicios, es decir, de manera pública, y el testamentum in prosinctu, que se realizaba ante el ejército en pie de guerra. De lo que concluimos, o mejor dicho, confirmamos lo manifestado hace un instante, en sentido que el testamento abierto tiene una data muy antigua, ¿no? Es la primera clase de testamento que se hubiese conocido. El derecho romano ejerce posteriormente influencia sobre el derecho español y también esta influencia se extiende hacia nuestra legislación. Hay dos formas en que se presenta este testamento, ya lo habíamos dicho, ante notario y testigos y ante testigos solamente. Hablemos en primer lugar del testamento abierto otorgado ante notario y testigos. Existe este testamento cuando una persona capaz para testar manifiesta su última voluntad por escrito o de palabra en presencia imprescindible del notario y de tres testigos que deben autorizar el acto. Toda persona puede testar menos aquellas afectadas por alguna de las incapacidades generales estudiadas o por incapacidad especial para esta clase de testamento.
Otras legislaciones como la francesa establecen incapacidades especiales para este tipo de testamentos, como el caso del mudo, por ejemplo. Sin embargo, en nuestra legislación se aplican eh, esas incapacidades generales que ya hemos estudiado en su momento. En nuestra legislación, el mudo puede entregar su testamento escrito. El sordo puede válidamente leer también lo escrito, entonces puede realizar esta forma de testamentos, ¿no? En el caso del sordomudo que no sabe o no puede escribir, estamos ante un caso de incapacidad general que se aplica, ¿no? En el caso que se aplica en estos testamentos inclusive. Diferente es la situación del sordomudo que puede darse a entender por escrito, ya lo habíamos manifestado, él mismo puede otorgar testamentos. Estimados estudiantes, el testamento abierto ante notario y testigos puede realizarse de diferentes formas. El testador puede utilizar diferentes maneras de disponer de su última voluntad ante el notario. Y esto puede hacerlo de la siguiente manera. En primer lugar, puede hacerlo entregando su testamento por escrito. En segundo, realizando un dictado al notario. Y finalmente podrá realizarlo o dando simplemente instrucciones de cuál quisiera que sea el contenido de su testamento. Veamos cada una de estas formas. Como habíamos dicho, el testamento, en primer lugar, puede entregarse por escrito, es decir, que el testador en este caso va a entregar el testamento total o parcialmente por escrito, o dando instrucciones escritas referidas a sus disposiciones, a lo que va a contener este testamento, ¿no? Entonces podrá otorgarle una minuta, por ejemplo, al notario, ¿no? Con el contenido de su testamento, con instrucciones sobre el contenido que debería tener su testamento. La redacción puede ser hecha por medios mecánicos o por la mano del testador. El testador tiene que manifestar finalmente que esa es su última voluntad. El testamento, abierto ante notario y testigos, también puede realizarse mediante un dictado al notario, es decir, que el testador puede acudir ante esta autoridad y expresa las cláusulas que desea que consten en el testamento, ¿no? Puede realizar entonces un dictado pormenorizado de los contenidos que va a tener su testamento. El dictado tiene que ser personal. Para la jurisprudencia, esto supone una comunicación constante entre el notario y el testador. Finalmente, el notario puede redactar el testamento de acuerdo a instrucciones. El inciso 2 del artículo 1132 prevé que el notario lo escriba de acuerdo a la voluntad expresada por el testador en el acto. En este caso, el notario debe atenerse estrictamente a las instrucciones del testador, dando la forma adecuada a las instrucciones. Entonces, el notario no puede realizar interpretaciones extensivas sobre lo que quiere el testador, ¿no? Tiene que ser expresamente lo que sus instrucciones determinen. No es imprescindible que el notario escriba personalmente el testamento, sino que pueden hacerlo también sus auxiliares o terceras personas, siempre y cuando corresponda a las instrucciones del otorgante. El testamento, perdón, testamento abierto ante notario y testigos, tiene que cumplir con las formalidades de una escritura pública, las mismas que ustedes han podido estudiar en la materia de derecho notarial en su oportunidad. El testamento, entonces, esta forma de testamento, eh, en cualquiera de los modos que ya hemos visto, tiene que hacerse con las formalidades de escritura pública conforme a lo determinado por el artículo 1132 del Código Civil. La escritura pública solo puede ser hecha por un notario de fe pública, no hay otra autoridad que pueda autorizar esto, ¿no? No hay otra autoridad que pueda dar fe de que el contenido del testamento es el que concuerda con la voluntad del testador.
El artículo 1287, parágrafo 2 del Código Civil, dice que cuando el documento se otorga ante un notario público y se inscribe en un protocolo, se llama escritura pública. Entonces, estimados estudiantes, debe contenerse la escritura pública en un protocolo, ¿no? Esta formalidad es parte esencial de la existencia jurídica del testamento abierto y no es posible prescindir de ella. La rigurosidad en el formalismo surge de la necesidad de defender el acto testamentario contra el fraude, la sugestión y la maldad del hombre. Lo mismo que ya habíamos estudiado respecto al testamento cerrado, ¿no? O en general ante los testamentos. Al ser el testamento una declaración de última voluntad, tiene justamente que resguardar que la voluntad contenida en el mismo obedezca a la voluntad, ¿no? Efectiva, digámoslo así, del testador. Es entonces el notario en quien se deposita la fe pública y va a legitimar y otorgar en forma solemne los actos jurídicos que por ley precisan de su intervención. Y entre estos actos que precisan de su intervención se encuentran los testamentos abiertos ante notario y testigos, ¿no? Que van a tener que cumplir con las formalidades de una escritura pública. ¿Cuál es entonces la función del notario? El notario se sujeta a las siguientes funciones. Otorga las formalidades de escritura pública a las disposiciones testamentarias. Redacta y escribe las disposiciones del testador. Las va a autorizar y les confiere autenticidad. Una vez que se ha transcrito esta voluntad del testador, el notario da lectura en voz alta del contenido del testamento ante el testador y también ante los testigos que firman en el mismo acto. Así lo determina el artículo 1132, numeral 3 del Código Civil. Cuida la unidad del acto, es decir, que el otorgamiento sea realizado en un mismo acto. Fragmentar ese acto puede modificar inclusive la voluntad del testador, ¿no? Tiene que cumplir con las formalidades requeridas por la ley del notariado, pudiendo ser responsable por los daños y perjuicios que genere una labor defectuosa. El notario no puede participar en documentos notariales en los que él sea parte o actúe en representación o tenga interés personal o interés familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Así lo podemos ver en el artículo 20 de la Ley del Notariado Plurinacional. Entonces, a tomar en cuenta esto, estimados estudiantes, el momento de realizar también sus trabajos, pues tendrá que cumplirse con todas las formalidades de una escritura pública, ya que ustedes realizarán un testamento abierto celebrado ante notario y testigos, ¿ya? ¿Cuál es el papel de los testigos? Ya hemos visto que el notario juega un papel muy importante, que inclusive, al no ser cumplido, va a generar la nulidad del testamento. Pero además del notario, participan los testigos. El numeral 1 del artículo 1132 del Código Civil ordena que sea otorgado en presencia de 3 testigos vecinos. Otras legislaciones prescinden ya de la concurrencia de testigos o del mismo número. Esto puede variar según las disposiciones de legislaciones de otros países, de otros estados. Nuestro código destaca la vecindad porque viviendo en el mismo lugar, los testigos conocen al testador y saben si es capaz de otorgar un testamento. Además que están informados que alguien que no, están más informados que alguien que no conociera al testador, ¿no? Entonces, ellos pueden tener conocimiento si efectivamente la voluntad establecida en el testamento es la voluntad del testador. El numeral 3 del artículo 1132 exige que el testamento sea leído ante el testador y los testigos, y esto va a ser para garantizar la fidelidad del acto. Modernamente esta exigencia ya no es exigida celosamente,
Sin embargo, esto garantiza también al testador que el contenido del testamento es el que él quiso, ¿no? Goyena Copello refiere que esta exigencia es histórica, esta exigencia de los testigos, porque se tendía a invalidar testamentos celebrados ante testigos que vivían en sitios distantes, porque los mismos no podían sostener la validez del acto, ¿no? Entonces, ya no terminaría siendo una formalidad tan rígida esta que determina la concurrencia de testigos vecinos, ¿no? Que sean vecinos. Además, la complejidad misma de la sociedad eh, hace que esto no siempre sea posible, ¿no? ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas de esta forma de testamento, es decir, del testamento abierto celebrado ante notario y testigos? El testamento abierto otorgado ante notario ofrece ventajas como el facilitar su otorgamiento a quienes no saben o no pueden firmar, ¿no? A los moribundos y heridos, ellos entonces podrán realizar esta forma de testamento. En segundo lugar, la intervención del notario asegura mayor claridad en las disposiciones del testador. También esto podrá generar que, o mejor dicho, podrá implicar un asesoramiento técnico inclusive, ¿no? Entre sus desventajas, entre las desventajas de este tipo de testamento, es que exige severamente llenar formalidades que en ocasiones no se cumplen, ¿no? Entonces, esto genera la nulidad del testamento. Es complicado, además, encontrar un notario interviniente en poblaciones alejadas. Esta es otra de las desventajas del testamento abierto celebrado ante notario y testigos. Pero es justamente por eso que el testamento abierto no solo se celebra de esta forma, sino también que el testamento abierto puede celebrarse ante testigos únicamente o solamente. Esto tiene antecedentes en el derecho romano, en una época incierta, pero seguramente posterior al per aeset libram. Se permitía que el testador declare en voz alta el nombre del heredero y sus últimas voluntades delante de 7 testigos. Otro antecedente podemos encontrarlo en la ley única del título 19 del ordenamiento de Alcalá, que admitía diferentes formas de testamento, ¿no? Un testamento hecho ante 3 testigos vecinos y notario, otro testamento hecho ante 5 testigos vecinos sin notario y un testamento hecho ante 3 testigos vecinos sin notario. Entonces, había ya diferentes formas, ¿no? De testamento y justamente la posibilidad de que se realice un testamento ante testigos solamente, ¿no? Esta forma de testamento fue reconocida por el Código Civil de 1831 y se mantiene hoy en día en nuestro Código Civil de 1976. Concretamente en el artículo 1133 de nuestro Código Civil boliviano. Sobre esta forma de testamento no hay normas de capacidad o incapacidad específicas. ¿Cómo puede realizarse este testamento? ¿De qué forma se realiza? Puede hacerse de las siguientes maneras, según lo previsto por el artículo 1133 del Código Civil. Es muy similar a la forma en que se realiza el testamento celebrado ante notarios y testigos. Me refiero a las formas, ¿no? A ver, ¿cuáles serán entonces estas formas? En primer lugar, entregando el otorgante a los 5 testigos su testamento previamente escrito. Entonces, él puede entregarle su testamento escrito a los 5 testigos. En segundo lugar, puede dictar el testamento personalmente, ¿no? A alguno de los 5 testigos. Él puede dictar expresamente, ¿no? Cláusula 1 y dictar de manera clara, o mejor dicho, de manera detallada, cuál es la forma en la que quiere que se realice su testamento. Finalmente, puede hacer que uno de los testigos escriba el testamento conforme a la voluntad del testador, ¿no? El testador puede darle simplemente directrices y el testigo puede escribir esa voluntad sin salirse de los márgenes de la instrucción. Son similares a las formas estudiadas anteriormente,
pero como podemos ver, no hay intervención de notario. Además, deben cumplirse otras formalidades en este tipo de testamento, es decir, el testamento abierto celebrado ante testigos solamente. El artículo 1132 establece algunas otras formalidades, entre las que encontramos las siguientes. El testamento tiene que ser leído en voz alta ante el testador y los testigos, ¿ya? Cuando se realiza solo ante testigos. En segundo lugar, el otorgante y los testigos tienen que firmar en el mismo acto, en ese mismo instante en que se ha otorgado el testamento. Si el testador no sabe o no puede firmar, se tiene que dejar constancia de este hecho y la causa del impedimento del testador para firmar. Otro testigo tendrá que firmar por el otorgante en caso que él mismo, el autor u otorgante, se encuentre impedido, mejor dicho, ¿no? Para firmar. Y a falta de su firma, entonces se pueden dejar impresiones digitales del testador. No se olviden de esto, por favor. Finalmente, si alguno de los testigos no supiere escribir, otro debe firmar por él, dejándose constancia del hecho. Deben haber, cuando menos, las firmas propias de 2 testigos, ¿no? Mínimamente de 2 testigos. Y si uno no sabe, bueno, alguno de ellos no sabe firmar o no sabe escribir, entonces otro debe firmar en su nombre. El número mínimo de firmas de testigos es 2. Sin embargo, si no saben firmar, esto debe constar respecto a los otros testigos, ¿no? No nos olvidemos de este requisito. Ya en nuestra siguiente clase, estimados estudiantes, en nuestra siguiente clase de avance de la asignatura, vamos a poder revisar que además de estas formas de testamentos, es decir, el testamento abierto, el testamento cerrado, que son los testamentos solemnes, hay otra forma que es que se refiere a los testamentos especiales, aquellos que ante ciertas circunstancias pueden realizarse con menos requisitos que los establecidos para los testamentos solemnes. Sin embargo, ya tienen ustedes una consigna realizada por ahora, por lo cual el avance, vamos a hacer una pausa respecto al avance y hasta acá concluiríamos esta grabación, la grabación sobre esta temática. En caso de tener alguna duda, me encuentro atento a cualquier consulta por este medio, por WhatsApp, por nuestro foro de consultas, o también en nuestras sesiones sincrónicas, en otras sesiones sincrónicas o en nuestras clases presenciales. Muchas gracias por su atención. Hasta acá nuestra grabación de esta temática.